Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Spectra Phantom, Prian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Ta, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 66. Sir Kitake reapareció, apenas reconocible. Tenía los ojos cerrados, todo el cuerpo cubierto de quemaduras graves, sin apenas piel intacta. Si hubiera sido un humano común y corriente, habría sucumbido hace mucho tiempo. Parece que tu suerte no es tan mala después de todo. De hecho, sobreviviste. Mi señor, ¿no va a rematarlo?, preguntó Ichimaru Jin, poniéndose de pie con dificultad, visiblemente maltrecho por la pelea. Akira había sido amable con Jin. De todos los presentes, él había recibido las heridas más leves. Sabes perfectamente que esto es un plan de Aizen, ¿verdad?, respondió Akira con un tono indescifrable. Si matara al capitán Kitake ahora, le estaría haciendo el juego. Jin asintió levemente y luego negó con la cabeza. Pero cuando peleaste con Sir Kitake hace un momento, ¿realmente intentabas matarlo? Akira no lo negó. No soy de los que reciben un golpe sin devolverlo. Como casi me matan, claro, respondí, pero como sobrevivió, gracias al brazo derecho del Rey Espíritu, no volveré a atacar. La deuda está saldada. Akira se había posicionado deliberadamente en los planes de Aizensuke, asegurando su propia supervivencia en medio del caos. Pero no sentía un odio sincero hacia el Gotei 13. No era un carnicero descerebrado. Dicho esto, si alguien se pasara de la raya, terminaría como Sir Kitake. Sin la protección del dios tuerto, Ukitake habría perecido. El brazo derecho del Rey Espíritu. Los ojos de Jin se abrieron en estado de shock. ¿Te refieres a ese Rey Espíritu, el que está en el Palacio Real? Habiendo trabajado con Aizen durante tanto tiempo, Jin sabía exactamente cuál era su verdadera ambición. La creación de los Oken y la destrucción del Palacio del Rey Espíritu. Así es, sonrió Akira con suficiencia. Aizen nunca debió imaginar que una parte del Rey Espíritu que busca con tanta desesperación ya está en mis manos. Jin parpadeó, aturdida por un momento. Aizen había pasado años planeando llegar al Rey Espíritu, pero Akira ya había reclamado una parte de él. Y considerando lo que Akira acababa de hacer, un escalofrío recorrió la columna de Jin. Incluso el brazo derecho del legendario Rey Espíritu fue sometido por pura fuerza. Eso es incomprensible. Akira no mostró arrogancia. Sin esperar la respuesta de Jin, desapareció con Shunpo. Jin exhaló y se recostó en el suelo. En realidad, Akira lo había herido. Pero al menos de esta manera. Tengo una razón para recuperarme un rato. No necesito enfrentarme a ese monstruo aterrador una segunda vez. Realmente trágico. Una voz suave cortó el silencio. Unohana Retsu había llegado al campo de batalla, sacudiendo la cabeza mientras observaba la devastación. A su lado, Kotetsu-sane se quedó congelada, con la boca ligeramente abierta, incapaz de encontrar sus palabras. Si siguen ocurriendo peleas como esta, me temo que el Seireitei será aniquilado. Antes de hoy, Izane nunca había imaginado que un Shinigami pudiera ejercer un poder tan abrumador. No lo entiendes, murmuró Unohana. Izane se giró hacia ella, confundida. La mirada de Unohana era tranquila pero aguda. No me refería a la destrucción, aclaró. Me refería a la condición de los capitanes. De todos, el capitán Ichimaru es el que está en mejor forma. El capitán Komamura ha sufrido fracturas y quemaduras graves. El capitán Kyoraku apenas aguanta. Y el capitán Ukitake es el peor de todos. La expresión de Unohana Retsu era complicada. Para ser sincero, ni siquiera sé cómo sobrevivió el capitán Ukitake. Dada su condición, no debería haber sobrevivido. Kotetsu-sane se secó una gota de sudor de la frente. Capitán, por favor, no des la impresión de que realmente quieres que mueran. Unohana meneó la cabeza y permaneció en silencio, aunque un pensamiento cruzó su mente.
Si Akira realmente hubiera matado a otra persona, le daría la oportunidad de verificar sus sospechas. Había examinado a Isensuke varias veces, pero algo en su cuerpo siempre le parecía extraño. Era una intuición agudizada durante siglos de experiencia, pero por mucho que lo examinara, nunca encontraba ninguna prueba concreta. Al final, la verdad era mucho más simple. No era un muñeco cadáver, como había sospechado inicialmente, sino el Kansensai Mindeki Suigetsu. Su hipnosis perfecta. Por muy fuertes que fueran sus instintos, mientras estuviera bajo el hechizo de Aizen, jamás descubriría la verdad. Aún así, las palabras que Akira había pronunciado aquel día permanecieron en su mente, como una semilla echando raíces. Después de completar su investigación, Uno Ana informó sus hallazgos a Yamamoto Genrisai, Shiro y Kyoraku. El rostro de Yamamoto Shigekuni permaneció impasible, sin mostrar ni alegría ni tristeza, pero su tono bajó a un registro más bajo. En sus ojos, las llamas de la ira ardían con más fuerza. ¡Qué individuo tan formidable, este Akira! Capitán, dijo Uno Ana después de pensarlo un poco, respecto a las declaraciones anteriores de Akira, creo. Yamamoto le interrumpió. Ya confesó haber asesinado a Tsen y ha derribado a 6 capitanes uno tras otro. ¿Qué más hay que discutir? Apretó el puño. El Gotei 13 había estado repleto de talentos prometedores, pero ahora quedaban muy pocos. Esta constatación avivó aún más su furia. Un campo de Zanpakuto estaba enterrado en el suelo. Respirando con dificultad, Kurosaki Ichigo continuó con su incansable entrenamiento de Bankai, con el sudor goteando de su frente. Ichigo, ¿quieres tomarte un descanso? Preguntó Shijin Yoruichi desde un costado. No. Replicó Ichigo con determinación en los ojos. Necesito dominar el Bankai cuanto antes, y vengarme de ese bastardo, Akira. La expresión de Yoruichi se crispó levemente ante sus palabras. Acababa de recibir noticias preocupantes. A pesar de estar rodeada por 4 capitanes en sus estados Bankai, Akira no solo había contraatacado, sino que había logrado escapar ilesa. ¿Podría Ichigo, incluso con Bankai, realmente oponerse a él? Tras pensarlo un poco, Yoruichi decidió no decirle la verdad a Ichigo. No quería quebrantar su espíritu de lucha. Pero en el fondo, silenciosamente elevó el nivel de amenaza de Akira a la máxima prioridad. La noche cayó rápidamente. Para Akira, este era su momento favorito del día, el momento de su sorteo diario. Mientras la oscuridad envolvía al mundo, un mensaje del sistema apareció ante él. Felicidades, anfitrión. Has sobrevivido otro día y has ganado un premio de lotería. Capítulo 67. Akira hizo clic en el sorteo sin dudarlo. ¿Qué me espera esta vez? Estar rodeado de 4 shinigamis de nivel capitán no es ninguna broma. Cuanto mayor es la crisis, mayor es la posibilidad de obtener algo extraordinario. Aunque Akira ya había alcanzado una fuerza formidable, ninguno de sus 4 oponentes era un capitán común y corriente. Ya fuera Ichimaru Jin, Kiraku Shunsui o Tsurukitake, cada uno poseía habilidades que superaban los estándares convencionales de un capitán del Gotei 13. Felicitaciones al anfitrión por dibujar Peake Swordsmanship. Tan pronto como apareció la notificación del sistema, un torrente de conocimiento, experiencia y técnicas inundó la mente de Akira. Esgrima. Y en el nivel más alto, absorbió diligentemente el conocimiento y se dio cuenta rápidamente de que esta habilidad con la espada de alto nivel excedía con creces las técnicas avanzadas que había obtenido anteriormente. Era como si hubiera adquirido una perspectiva completamente nueva de cada corte, de cada postura, reinterpretándolos con una claridad inigualable. Además, innumerables ideas innovadoras para técnicas de espada comenzaron a formarse en su mente a un ritmo asombroso. Sin embargo, a diferencia de los talentos innatos que solo proporcionaban inspiración, estas percepciones se tradujeron inmediatamente en maestría. En un instante, Akira ya las había interiorizado y perfeccionado hasta convertirlas en técnicas prácticas de combate. Con una comprensión aún más profunda de los principios y complejidades de la esgrima, crear nuevas técnicas se volvió muy sencillo. Como se esperaba de una habilidad de alto nivel, esto es increíble. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Akira. Hasta ahora, su estilo de lucha se basaba principalmente en ataques de largo alcance.
Pero con la incorporación de una esgrima de alto nivel, su combate cuerpo a cuerpo era ahora igual de formidable. Una de sus mayores virtudes. ¿Pero a dónde voy ahora? Cuando estuvo seguro de haber digerido por completo todo el conocimiento, ya había empezado a aparecer la primera luz del alba. Poniéndose de pie, Akira miró a lo lejos, sus ojos se posaron en una estructura lejana. Si yo fuera Yamamoto Henry Saichi Gekuni, ¿dónde esperaría que fuera mi próximo movimiento? Recordando todo lo sucedido hasta entonces, analizó cuidadosamente la situación y finalmente llegó a una conclusión. En este momento, el Gotei 13 ha perdido la capacidad de desplegar 13 fuerzas de nivel capitán, incluyéndome a mí. Incluso Akira encontró esta revelación impactante. Primero, estaba Byakuya Kuchiki, el capitán de la sexta división, quien ya había resultado gravemente herido. Luego estaban el ex capitán de la sexta división, junto con Saraki Kenpachi, de la 11ª división, quienes habían sufrido heridas graves a manos de Akira. Ai Sensuke, presuntamente muerto, y Tsen Kaname, quien estaba realmente muerto, estaban completamente fuera de la ecuación. Además, Itsugaya Tsirisu y FNG sufrieron heridas graves al intentar capturarlo. Dado que solo habían pasado 2 o 3 días, era imposible que se recuperaran. Y justo ayer, Akira había infligido 4 heridas más graves a los capitanes del Seireitei. Ichimaru Jin, Komamura Sajin, Tsirukitake y Kiraku Shunsui. Aparte de Jin, que siempre mantuvo oculta su verdadera condición, los otros 3 podrían no estar conscientes todavía. Ups. Acabo de destrozar a todo el Gotei 13. Y no solo los hirió, sino que los incapacitó por completo. Akira se rascó la cabeza con un suspiro divertido. Dicho esto, el Gotei 13 sin duda tiene poco personal, lo que significa que Yamamoto Henry Saichi Gekuni aún tiene 2 objetivos por cumplir. El primero es capturar al grupo liderado por Kurosaki Ichigo. El segundo, es capturarme, o eliminarme, a mí. El razonamiento detrás de esto es claro. El destino ya es obvio. Antes, Aizen me incriminó por mi estrecha relación con Rukia. Para distanciarme de ella, actué deliberadamente como una parte neutral. Pero ahora, solo hay una conclusión posible. Sin duda, Yamamoto Henry Saichi Gekuni enviará a alguien a proteger el lugar donde Rukia Kuchiki está prisionera. Es probable que ese lugar se convierta en el punto focal tanto para mis aliados como para mis enemigos. Sensei Iki, la célula del arrepentimiento. Rukia Kuchiki estaba sentada en la fría plataforma de piedra, con expresión melancólica mientras miraba el sol naciente a través de la estrecha ventana de la imponente prisión. Se sentía inquieta, no solo porque su ejecución estaba prevista para mañana, sino también por los extraños disturbios que había percibido durante los últimos días. Durante los últimos 3 o 4 días, el Seireitei ya ha estado repleto de intensas explosiones de Reiatsu, y todas eran de nivel de capitán o superior. ¿Qué está pasando ahí fuera? Ella bajó la cabeza, sus pensamientos estaban nublados por la preocupación. El Sensaiki fue construido con piedras Ekiseki, que suprimía naturalmente la energía espiritual, haciendo casi imposible sentir fuerzas externas. Sin embargo, a pesar de eso, la gran fuerza de estos Reiatsu fluctuantes era suficiente para que ella lo sintiera incluso dentro de los confines de la prisión. Esto habría sido impensable en el Seireitei antes, significa que varios capitanes luchan al mismo tiempo. ¿Qué está pasando ahí fuera? Los temblores ocasionales y las explosiones lejanas solo profundizaron su inquietud. ¿Ha entrado el Gotei 13 en guerra con alguien? ¿Pero contra quién? Un rostro apareció en su mente. Akira. Ella recordó sus palabras de despedida. Cumpliré mi promesa, aunque eso signifique luchar contra todo el Gotei 13. Ni hablar, murmuró Rukia con incredulidad. ¿De verdad Aki hizo algo tan imprudente? No vale la pena. Pero ella dudó. Por muy fuerte que fuera Akira, no debería poder contener a varios capitanes durante días seguidos, ¿verdad? Entonces tal vez no sea él, ella exhaló, intentando tranquilizarse. Rukia. Antes de que pudiera relajarse por completo, una voz familiar rompió el silencio. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Ella corrió hacia la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza. Una figura permanecía erguida con valentía en el puente afuera de Sensaiki. Allí, a plena vista, sin una pizca de vacilación ni ocultación.
Akira había llegado. Estoy aquí para salvarte. Capítulo 68. De ninguna manera. Rukia estaba tan sorprendida que ni siquiera podía articular palabra. Sus emociones se retorcieron. Alivio, preocupación y frustración se arremolinaron antes de convertirse en puro enojo. Ella golpeó sus manos en el alféizar de la ventana, fulminando con la mirada. Aquí, idiota. ¿Por qué carajos estás aquí? Su voz temblaba entre la ira y la desesperación. ¿No les dije que no hicieran nada imprudente por mí? ¿Por qué desperdiciar su vida y su futuro? Akira simplemente se encogió de hombros, con una leve sonrisa en sus labios. Ya es demasiado tarde para eso. Rukia se llevó una mano a la sien y sintió que le venía un dolor de cabeza. Aquí, te agradezco que hayas venido a salvarme. Pero nunca quise que arriesgaras tu vida por ello. Ella respiró profundamente, obligándose a mantener la calma. Vuelve y discúlpate con el capitán. Eres un prodigio, te ascendieron a capitán por 100. El capitán jefe valora el talento. Te perdonará sí. Akira la interrumpió con un suspiro. Ya te lo dije, dijo con impotencia. Es demasiado tarde. Rukia frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La expresión de Akira era ilegible mientras hablaba a la ligera. Porque, Rukia, antes de venir aquí, ya me abrí paso a través de todo el Gotei 13. ¿Qué? Rukia sintió que su mente se congelaba. ¿Tú, qué estás diciendo? Ella lo miró con incredulidad mientras sus pensamientos luchaban por encontrarle sentido a lo que decía. Esto tenía que ser una broma. Aquí no tenía sentido. Pero entonces, imágenes de los últimos días pasaron por su mente. Cosas que había escuchado, la persistente presión de Reiatsu en el aire. No. No digas esas tonterías. Negó con la cabeza, negándose a creerlo. No necesito tu ayuda. Rukia gritó instintivamente, pero en el fondo, algo le susurró. Esto podría ser real. Aún así, su mente racional no podía aceptarlo. Simplemente no lo entiendes, ¿verdad? La voz de Akira de repente se volvió firme, llena de una determinación inquebrantable. Te lo dije. Si digo que te salvaré, te salvaré. Tú. Rukia apretó los dientes, dividida entre la ira y algo más que no podía nombrar. Akira simplemente giró la cabeza, fingiendo no escucharla. ¿Ah? ¿Qué fue eso? No te oigo. Mientras hablaba, una espada sagrada de luz se materializó en su mano, brillando intensamente. Bueno, primero vamos a sacarte de aquí. Los ojos de Rukia se abrieron de par en par. Espera, ¿qué estás planeando? Antes de que pudiera terminar, vio que toda la Sensaiki, torre de penitencia, comenzaba a brillar. Innumerables luces brillantes se reunieron a su alrededor, condensándose rápidamente, y una abrumadora ola de Reiatsu estalló en el aire. ¡Deténlo! A través de la oleada de energía, Rukia juró que escuchó la voz del capitán Kurotsuchi Mayuri. Tanta presión espiritual, incluso una estructura hecha de piedras Sekiseki, la destrozará de un solo golpe. Pero antes de que Akira pudiera desatar su ataque. ¡Auge! Una onda de choque explotó frente a él, bloqueando la luz de su espada dorada. Un Reiatsu poderoso y opresivo surgió, chocando contra el suyo. Cuando el polvo se disipó, una figura alta con largas trenzas negras apareció frente a él, forzando la energía espiritual para anular la liberación del verdadero nombre de la espada de la victoria. La voz de Akira era tranquila pero llena de poder. Eres la primera persona desde Saraki Kenpachi que tiene suficiente Reiatsu para lograr eso. No, todavía no soy lo suficientemente buena. Uno Ana Redsu negó con la cabeza. Se quitó la túnica andrajosa del líder y suspiró. Qué técnica tan aterradora, vertí en ella una inmensa cantidad de poder espiritual, pero aún así se me escapó algo. Akira la miró con calma. Entonces, tú y Kurotsuchi Mayuri fueron los enviados por Yamamoto para encargarse de mí hoy. Así es, confirmó Uno Ana sintiendo. ¿De verdad viniste al Palacio de la Confesión? Akira entrecerró los ojos. ¿Y qué hay de Yamamoto Genrisaichi y Hekuni? Solo son ustedes dos. Somos solo nosotros, afirmó Uno Ana sin dudarlo. Akira sonrió levemente. Dudo que sea por falta de personal. La expresión de Uno Ana se ensombreció. Esa es solo una de las razones. Hablando de eso, la escasez actual de personal es gracias a ti. Su voz tenía un matiz de amenaza silenciosa.
Mira el desastre que has armado. Rukia, que había estado observando en silencio, se puso rígida ante esas palabras. Uno Ana no lo había dicho explícitamente, pero, si Akira era la razón por la que el Gotei 13 estaba teniendo problemas con el personal, entonces, ¿podría serlo? Uno Ana continuó. Otra razón es que tu llegada al Palacio de la Confesión era solo una posibilidad. No pudimos confirmarlo por completo. Además, si estabas con los Ryoka, dividir nuestras fuerzas no era una opción. El comandante general y los demás tenían que defender zonas clave del Seireitei. Ante esto, Rukia ya no podía concentrarse en quiénes eran los llamados Ryoka. ¿De verdad pusiste a todo el Gotei 13 en tan mal estado? ¿Cuánto daño causaste, Achen? ¿Realmente se había enfrentado a todo el Gotei 13 como afirmó que haría? Akira exhaló suavemente. Así que por eso vinieron solo ustedes dos a verme. Después de todo, escuché que el anciano Yamamoto ordenó que no menos de 4 combatientes de nivel capitán me enfrentaran. Estás equivocado. La voz de Uno Ana se volvió fría. Esto no tiene nada que ver con la falta de personal. El capitán Kurotsuchi y yo no desobedecimos las órdenes del comandante. Ella dio un paso adelante y la presión espiritual aumentó. ¿Todavía no te has dado cuenta? Su mirada lo clavó. Las órdenes del comandante general eran que no menos de 4 combatientes de nivel capitán debían enfrentarse a ti, no necesariamente 4 capitanes. Antes de que Akira pudiera reaccionar, Uno Ana ya había sacado su Zanpakut, desatando un aura sofocante que aplastó el aire a su alrededor. En otras palabras, la razón por la que solo el capitán Kurotsuchi y yo fuimos enviados a luchar contra ustedes hoy es simple, su espada comenzó a sangrar y una niebla carmesí se elevó a su alrededor. Porque solo mi poder de combate vale al menos 3 Shinigami de clase capitán. El mayor villano de la historia de la sociedad de almas estaba ante ella. Y con un solo susurro, declaró el final. Bankai Minazuki. Capítulo 69. La Zanpakut se curvó gradualmente y el suelo circundante pareció resumar un flujo interminable de sangre. Este Bankai, este Reiatsu. Incluso Rukia Kuchiki, confinada en el Sensaiki, sintió una abrumadora sensación de terror. Este Reiatsu. Rukia cayó de rodillas, con el cuerpo empapado en sudor frío mientras jadeaba en busca de aire. Incluso a través de la piedra Sekiseki, aún puedo sentirlo. ¿Es posible semejante poder en este mundo? Fue increíble, insondable. Nunca antes había sentido una presencia tan opresiva desde tan cerca. Deberías entender la diferencia entre un guerrero que posee la fuerza de 3 y 3 Shinigami que solo poseen el poder de 1. La voz de Uno Ana Retsu era tranquila, pero tenía un peso innegable. Pero entonces ella meneó la cabeza ligeramente. No, ni siquiera debería preguntarte eso, porque claramente eres alguien que supera los límites de una sola fuerza. Ya deberías saber a qué me refiero. Akira entrecerró los ojos. Puede que sea cierto. ¿Pero crees que basta para derrotarme? ¿Quién sabe? Los labios de Uno Ana se curvaron en una pequeña sonrisa. Eres fuerte. Pero yo también. Y aún así, entre nosotros dos, ¿quién es más fuerte? Su expresión amable lentamente se transformó en algo más oscuro, algo siniestro. Así que no te subestimaré. Por eso estoy usando mi Bankai desde el principio. Para mostrarte mi máximo respeto. Mientras hablaba, su sonrisa se convirtió en una mueca escalofriante. Seguro que no me decepcionarás, ¿verdad? Me dejarás saborear esta batalla, ¿verdad? Esta es la verdadera naturaleza del espadachín más fuerte del Gotei 13. El Kenpachi de la primera generación. Akira apretó con más fuerza la empuñadura de su Zanpakut. Conocía a casi todos los capitanes del Gotei 13 y ciertamente no pasaba por alto a uno de sus miembros con más años de servicio. Desde el principio, Uno Ana Retsu lideró la 11ª división, el escuadrón dedicado al combate. Dominaba innumerables estilos de espada, una guerrera sin igual, temida en toda la sociedad de almas. Por ello, ostentaba el título de Yachiru los 8000 estilos. Todo en su presencia gritaba puro poder. Corre, Aki. A pesar de su miedo, Rukia se obligó a gritar. Ella no sabía cómo Akira había logrado derrotar a tantos capitanes antes, pero Uno Ana Retsu era claramente diferente. No era solo una capitana poderosa, era algo completamente distinto.
un auténtico monstruo en la batalla. Y en algún lugar, acechando en las sombras, Kurotsuchi Mayuri estaba observándolo todo. Rukia, ¿de verdad crees que no puedo igualarla? La voz de Akira era tranquila, indiferente incluso, ante su súplica desesperada. Comprendía perfectamente la pesadilla que era Unohana Repsu. Era una de las pocas oponentes a las que no podía enfrentarse con absoluta confianza. Después de todo, en un futuro cercano, Unohana Repsu mataría a Saraki Kenpachi una y otra vez sin siquiera usar su Bankai. Y eso fue después de que Saraki había librado numerosas batallas, después de que su poder había sido revelado gradualmente y después de que había alcanzado una fuerza más allá de un Shinigami de nivel capitán ordinario. Pero incluso entonces, Unohana todavía lo masacró repetidamente en un instante, solo para curarlo inmediatamente después, para poder matarlo nuevamente. Rukia vaciló, incapaz de responder a las palabras de Akira. Fue solo entonces que se dio cuenta. Tal vez la fuerza de Akira, como la de Unohana Repsu, estaba más allá de su comprensión. Ya veo, dijo Akira con ligereza, parece que aún no has presenciado el verdadero poder con tus propios ojos. Pronto te darás cuenta de que, ante la fuerza absoluta, tu supuesto y aterrador Unohana Repsu, no es más que eso. En un instante, el espejo Ikari y la espada del juramento de la victoria se materializaron en las manos de Akira. Una oleada de Reiatsu, igual a la de Unohana, si no la superaba, estalló en el cielo, chocando violentamente contra la de ella. Unohana Repsu, debería ser yo quien diga eso. Los relámpagos crepitaron y las llamas se extendieron alrededor del cuerpo de Akira a medida que su presión espiritual se intensificaba. Se burló. Comparado con los capitanes que una vez se unieron contra mí y aún así cayeron, ¿de verdad crees que solo tú puedes darme la emoción de la batalla? Eso Como si anunciaran el comienzo de la guerra, los dos guerreros se movieron al unísono. Hojas de color dorado y carmesí atravesaron el aire a una velocidad inimaginable, chocando en un furioso intercambio. Chon. Un impacto ensordecedor, como la colisión de bestias titánicas, resonó en un instante. Rukia instintivamente se cubrió los oídos ante la enorme fuerza, pero no pudo apartar la mirada. La espada del juramento de victoria de Akira y la espada de destrucción de Unohana chocaron violentamente, quedando en un feroz punto muerto. ¡Qué poder tan abrumador! Unohana sintió un dolor agudo en la palma de la mano mientras la sangre goteaba por la fuerza del impacto. Su mirada se dirigió hacia la radiante luz dorada que destellaba a lo largo de la espada de Akira y exhaló levemente. Ya veo. Así es como contiene un poder espiritual tan inmenso sin liberarlo, usando la fuerza bruta para dominar incluso a Saraki Kenpachi en combate directo. Pero eso no fue todo. Si no se equivocaba, Akira de alguna manera ya había adquirido conocimiento de la habilidad de su Bankai. Su Minazuki podía reducir a sangre cualquier cosa que cortara, una habilidad que superaba las defensas físicas convencionales. Sin embargo, la energía que envuelve esa espada no es física. Eso significa que mi Bankai podría no tener ningún efecto. Es demasiado pronto para sorprenderse. Akira se burló, levantando el espejo Ikari en alto antes de bajarlo hacia la cabeza de Unohana. Espada oscura. Reaccionando al instante, Unohana desenvainó una espada oculta en su manga. Una espada corta, la misma que más tarde heriría gravemente a Saraki Kenpachi en su batalla final. Ahora, se veía obligada a revelarla. Chon. El espejo Ikari se topó con la espada corta oculta, dejando a los dos guerreros en otro punto muerto. Pero Akira no se limitó solo al manejo de la espada. Sin previo aviso, su boca se abrió y un torrente abrasador de fuego de dragón estalló con una velocidad aterradora. El rugido del dragón. Exclamación de cierre. Unohana, la Kenpachi de primera generación, reaccionó en un instante, bajando su postura lo suficiente para evadir todo el impacto de la tormenta de fuego. Pero entonces, un repentino estallido de luz azul iluminó su rostro. ¿Qué? Casi simultáneamente, la rodilla de Akira crujió con furia eléctrica, transformándose en un golpe atronador que conectó con la sección media de Unohana. Auge. Como una bala de cañón, Unohana salió despedida hacia atrás y se estrelló contra el santuario de la penitencia con tanta fuerza que toda la torre tembló. Observando desde las sombras, Rukia y Kurotsuchi Mayuri quedaron completamente atónitos. Contra el aterrador Unohana Repsu.
Akira realmente tomó la ventaja en el momento en el que comenzó la batalla.